¿Cómo les va? Lunes 23, como verán, la información no te da mucho respiro, pero como suceden cosas un poco bizarras, desde mi punto de vista, siempre es desde mi punto de vista, me pareció interesante comentarlas con ustedes para ver si entre todos entendemos lo que está sucediendo. ¿Qué ha habido de nuevo? Un tuit. Un tuit del secretario de Tesoro antes de inicio de operaciones bursátiles y financieras en la Argentina, convenientemente, donde dice, genéricamente, que el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a ayudar a la Argentina en todas sus necesidades, etc. Van a respaldar el programa. Entonces uno se ve en la obligación de ir a ver en las fuentes de información de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, el New York Times, Bloomberg, si esto se había transformado en algún acto jurídico concreto. Es decir, no. ¿Cuándo el Tesoro de los Estados Unidos puede intervenir y cuándo fue la última vez que Estados Unidos intervino directamente con el Tesoro para ayudar a un país? Puede intervenir cuando la caída financiera de este país arrastra a otros. Esta es una condición sine qua non. Es decir, la legislación norteamericana comprende que está bien que el Tesoro de los Estados Unidos, más allá de las instituciones financieras que existen, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, haga un esfuerzo personal como país para asistir a otro. Pero ¿cuándo hace esto? Cuando corre riesgo que la caída económica de este país impacte a otro. Esta es la condición sine qua non. Yo descarto que de suceder esto, o de que alguien crea que esto puede llegar a suceder, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos autorizaría la transferencia, porque para que el Tesoro saque dinero de los Estados Unidos necesita una ley de los Estados Unidos. Pequeño detalle. No es que va a poner Donald Trump de su fortuna personal, va a abrir una caja de seguridad que tiene en Mar-a-Lago y va a poner el dinero. No. ¿Qué va a poner? Va a poner un SWAT, una garantía sobre qué. Sobre los bonos de soberanos argentinos que cotizan en los mercados norteamericanos. ¿Con qué excusa? Y es dinero norteamericano que son ahorristas norteamericanos, son bancos norteamericanos los que compraron estos bonos de un país que tiene 8 default en su historia. Acá no hay pensamiento liberal, que el mercado se arregle. Me parece bien. En esto estoy de acuerdo con los Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitir que los bancos se caigan. No pasó con Herman Brothers o qué sé yo cómo se llamaba. En vez de ayudar a la gente que en la burbuja hipotecaria había comprado viviendas, en vez de ayudarlos a ellos, no, ayudaron a los bancos. Y los primeros que cobraron esta ayuda fueron los ejecutivos. Después los bancos quebraron. Lehman Brothers. Muy bien. Pero los ejecutivos cobraron. La gente se quedó sin viviendas. Pero, repito, este es el capitalismo americano, son las reglas de juego, hay que entenderlas, nos guste o no nos guste. Si no nos gusta, no juguemos.
Muy bien. Pero vamos a lo nuestro, para que se entienda de qué estamos hablando. ¿De dónde van a salir los dólares para reforzar las reservas? Le dicen los americanos. Bajar las retenciones. Entonces los tipos te dicen, bajamos durante 40 días, porque lo que necesitan es aire hasta las elecciones. Bajar durante 40 días las retenciones sobre todos los granos que están en silobolsas y andate con eso no es suficiente, dicen acá, porque calculamos que lo que hay en granos en silobolsa podremos juntar unos 2.500, 3.000 millones de dólares, que no es que los junta el Banco Central, los juntan los vendedores. Suponiendo que los tipos que tienen en soja, por ejemplo, en silos, lo va a vender directamente al extranjero, porque yo lo que puedo hacer es con la soja en silo, dárselo al acopiador y que él se encargue de hacer lo que quiera. 40 días no es un plazo wow. Es decir, nadie va a sembrar porque en 40 días no crece ni un malbón. Eh, por lo tanto, no le sirve a la nueva cosecha, sirve a lo que está en los silos, en el silo bolsa. ¿Quién va a salir a vender en 40 días? Y puede ser que alguien diga, bueno, me quedan 2 silos bolsa de la cosecha 2024, que más o menos dura entre 12 y 18 meses. Me saco de encima vacío 2 silobolsas de la cosecha del 24, de la última del 24. El problema es el maíz. El trigo y el maíz, porque el trigo y el maíz impactan en el mercado interno no solo por la harina, sino porque también es alimento básico del ganado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que suba la harina, porque si yo tengo granos de maíz para el mercado interno y todavía no lo molí, y me conviene venderlo fuera, porque con la caída con los problemas de Ucrania y los problemas de Rusia, el mercado triguero y maicero está interesante. Entonces aprovecho esta ventana en que no me van a cobrar retenciones y me saco de encima todo el trigo que todavía no fue a molino. No es una gran cantidad, pero ponerle serán unos 150, 200 kilobolsas en todo el país. Es un número. Con esto tienen que llegar hasta las elecciones. Y como no les alcanza, porque hicieron el cálculo y no les alcanza, extienden esta moratoria de pago, porque de eso se trata, esta reducción de aranceles en cero, a la carne bovina, a la carne blanca, es decir, al pollo y a la carne porcina, vacuna y el pollo. A las carnes. Esto sí puede notarse en los frigoríficos. Y por ahí me conviene más mandar la carne afuera durante estos 40 días que vender al mercado interno que está deprimido. Está deprimido por falta de consumo, por lo tanto puede ser que en 40 días a mí me convenga faenear, sobre todo que tengo en conserva o vaquillón, a faenear y exportar. Lo que voy a sacrificar durante 40 días es el mercado interno. Entonces el mercado interno ¿qué va a sentir? Va a sentir una suba de precios porque va a haber menos carne en oferta, pero el análisis que se hace, por lo menos hace el productor, el gran productor, se deprimió el consumo de carne. ¿Por qué se deprimió el consumo de carne? Porque no hay guita para comprar. Según los análisis de la UIA,
en los últimos 19 meses se han perdido 15.000 empresas, como decíamos, un informe que salió y como decíamos el día domingo, creo, y 220.000 puestos de trabajo en el sector privado se han perdido. Esta gente no consume carne, por ejemplo, o consume mucha menos carne. ¿De dónde más van a sacar dinero? Y van a sacar dinero, van a dejar de gastar. ¿Y dónde van a dejar de gastar? Discapacitados, Garham y universidades ya avisaron que no, como no le dijeron de dónde saquen la plata, este concepto general de que como no tenemos, no podemos decirle de dónde sacar la plata porque no tenemos presupuesto. Si tuviéramos un presupuesto le diríamos de dónde sacar la plata, pero no tenemos presupuesto. Entonces, cualquier alumno de Derecho Administrativo sabe que cuando no hay presupuesto, el que maneja esto es el jefe de gabinete, constitucionalmente hablando. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de gabinete frente a una ley? Y tiene que mover partidas de otro lado. Pero en el caso del Congreso le dijo de dónde sacar. Le dijo, eliminá los gastos que tenés comprometidos para inteligencia interior y la CIDE. También le dijeron, eliminá gastos de publicidad y, claro, en año electoral anda a bajar gastos de publicidad y pauta. Es decir, las leyes dicen de dónde, las tres, universidades, Garham y discapacitados, de dónde sacar el dinero. Ahora, supone que no lo quisiste leer. El sistema general de la Administración Pública Nacional te dice que como no hay presupuesto, porque si hubiera presupuesto, el legislador dice, a los efectos del cumplimiento de la presente ley se afectarán las partidas número tal, número tal, número tal. Pero como no hay partidas, no hay presupuesto, el legislador común tiene que imaginar de dónde puede salir el dinero. Por ejemplo, de la partida que sí autorizaste para inteligencia interior. De la partida que sí autorizaste, ya adelantaste para pauta publicitaria. Muy bien. Pero como esto no existe, es el jefe de gabinete el que tiene que decir de qué partidas se van a tomar en consideración, sobre todo porque hay un promediando ya septiembre, casi finalizando septiembre, el índice de cumplimiento de las partidas, ninguno ha llegado al 50%. Es decir, las partidas que ya están autorizadas y que tienen recursos, cuando uno le pregunta al Ejecutivo cuánto has liquidado de esta partida, en algunos casos el 18%. 20%, es decir, vamos a llegar a fin de mes, a fin de año, yo calculo con un 30% de partidas presupuestarias sin haberse ejecutado en su totalidad, por ejemplo, obras públicas, inversiones en obras públicas, porque nosotros estamos arrastrando el presupuesto del año 2023-2024. Muy bien. Por lo tanto, en una abierta provocación al Congreso de la Nación, porque ¿qué dice Adornin y el decreto? Le vamos a devolver los institutos, es decir, las leyes, para que el Senado y el Congreso diga de dónde sale la plata, con el que lo tiene que decir es el jefe de gabinete, por ley. Lo dice la Constitución. No tengo presupuesto, ¿quién maneja el presupuesto? El jefe de gabinete. Entonces el jefe de gabinete me tiene que decir qué partidas va a tocar para cumplir con 3 leyes de la nación que fueron vetadas y luego se insistió con ellas. Por lo tanto, estamos en el tipo penal del artículo 248 del Código Penal. Incumplimiento de deberes de funcionario público. Cosa que la diputada, una diputada de Santa Fe, ya denunció la semana pasada. Esto va a ser una catarata de denuncias, como creo que alguna vez les comenté. Cuando ya expresaron antes de sancionar estas leyes que aunque saliesen, no las iban a cumplir. Es decir, hay un antecedente
que se va a presentar ante los tribunales, los recortes de los diarios. Mire, ya el presidente dijo que no los iba a cumplir. Nos advirtió antes que las leyes fueran sancionadas. Es decir, estamos en un abierto proceso de desconocimiento de las competencias originarias que tiene la legislatura nacional, tanto la Cámara de Diputados representando a la sociedad, como el Senado representando a las provincias que componen la nación. Por lo tanto, ¿cuál es el esquema? Bueno, Estados Unidos va a asegurar a sus bonistas que en el caso que la Argentina no pueda, bueno, ellos van a poner unos mangos para que los bonos suban o dejen de caer. ¿Qué beneficio puede tener esto? Es que de acá a un mes el riesgo país baje a 3 dígitos. No alcanza. ¿Qué otra cosa genera? Genera un movimiento, una cosa así de ya no tenemos problemas económicos, no hay que salir a laburar. ¿Para qué vamos a salir a laburar si le podemos vender las joyas a la abuela? Podemos vender la pletería de mamá y la colección de pipas de papá. Algunas pipas de mi padre son muy valiosas. Y si salís a laburar, no, yo no tengo ganas de salir a laburar. Vendo lo que tengo. Después veré. Esa es la lógica. Ponelas, si vos me dijeras, nosotros vamos a llevar durante el próximo año fiscal todas las retenciones a cero, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que la Argentina sale a sembrar. La Argentina sale a sembrar. Y estaríamos juntando entre 25 y 35 mil dólares, 35 mil millones de dólares el año que viene. Pero el Estado dejaría de recaudar. Pero no nos dice eso, nos dice por 40 días. Yo hago un cálculo, conociendo más o menos el sector, yo hago un cálculo. Yo tengo en Córdoba, camino a San Luis, una estancia. Ahí tengo 10 silobolsas. Muy bien. Tengo que cargar esos 10 silobolsas en camiones. Necesito unos 20 camiones. O 10 camiones con acoplado. ¿Sí? El flete lo pago yo. El seguro lo pago yo. Tiene que ir al puerto más cercano, que es el puerto de Rosario. Mientras tanto, tengo que hacer la operación. Tengo que vender. ¿Entienden cuando lo que quiero decir con... No hay problema, vendo la platería de mamá o las pipas de papá. Si yo tengo la siembra en Deró y el puerto de... No tengo barcos en el puerto de Bahía, tengo que ir a Rosario, tengo que hacer 1000 y pico de kilómetros. Pagar el transporte, el combustible, el descanso de los camioneros, etcétera, etcétera. Sale una moneda eso. Y llego justo. Que si esto sirve para liquidar a lo sumo, como decíamos, unos 100, 150 bolsines, es decir, silobolsas, nada más. Si vos me dijeras a mí, inversor, cómo veo esto,
primera pregunta que me hago, digo, ¿por qué no lo hicieron hace 6 meses? Y evitábamos toda esta crisis. Porque hace 6 meses el Toto con esos mangos los liquida. Esos dólares los liquida. ¿Por qué no puso un cepo? Devolvió el cepo. No tengo dólares para vender, por lo tanto no voy a vender dólares. Que se alimenten del mercado paralelo. A ver quién tiene dólares para salir a vender. Porque esto no era un buen negocio para los amigos. Era un buen negocio para el país, pero no era un buen negocio para los amigos, que se habían comprometido a vender dólares, poner esos pesos a plazo fijo y que ese plazo fijo con el dólar planchado le iba a rendir en dólares una tasa de interés muy, muy atractiva. Entonces el cepo no me servía. $40 antes de la elección no creo que el efecto genere nada, porque esto le puede llegar a servir a los tipos que compran y venden dólares. Que yo descarto que el voto sea para Libertad Avanza, siempre lo descarté. Yo conozco muchos de ellos porque vengo de ese gremio, muchos de ellos se van a Uruguay el día de la elección, no votan, hace años que dejaron de votar. Fin de semana a Uruguay, más en octubre, que ya las playas están simpáticas. Entonces me siento en la brava, pido un clericó, miro el mar, puedo ir con mi mujer, puedo ir con la amiguita que me toca, qué sé yo, no sé. Tomo un poco de sol. Yo les estoy describiendo qué es lo que ocurre. Si no quieren creerme, lo lamento. Vean la revista Caras. Bueno, yo había prometido, lo voy a hacer en pocos minutos, el tema de YPF. El tema de YPF está muy politizado porque los medios lo politizaron mucho, qué sé yo, qué sé cuánto. Se politizó mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, mucho más durante este gobierno. Nunca se salió a explicar cómo correspondía. ¿Sí? Nosotros tenemos que contestar, para entender esto tenemos que contestar una pregunta. El gas, ¿es un insumo estratégico? Si decimos que sí, tenemos que cuidarlo. Si decimos que no, todo lo que voy a explicar no sirve para nada. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el gas y el petróleo es un insumo estratégico, como lo es en Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos le compra a Venezuela petróleo de baja calidad para no usar el propio, porque para los americanos su petróleo es estratégico. Digámoslo todo. Muy bien. Si para nosotros el petróleo es estratégico, tenemos que cuidar el petróleo. Repsol, que era la dueña de 51% de las acciones de YPF, que estaba parcialmente, se regía bajo la ley de sociedades, cosa que todos que hoy hablan de la privatización de YPF pedían a los gritos en la Cámara de Diputados de la Nación que pasara a la ley de sociedades, saliera de la órbita estatal y pasara a la ley de sociedades, porque hagámosla una sociedad anónima, permitamos el ingreso de capitales. Y eso ocurrió con 208 votos a favor en diputados y casi todo el Senado. Es decir, la privatización, o que no fue, sí, fue una privatización del 49% de las acciones de YPF, salió por una ley de la nación. No fue vetada. Pongan privatización parcial de YPF, está la ley en Google y van a ver.
Es decir, el arco político dijo vamos a, salvo la izquierda, seamos honestos en esto, salvo la izquierda, vamos a poner a la venta el 49% de las acciones. Y ahí apareció Repsol. Pero en el proceso de Repsol hacia adelante, Repsol no puso un dólar en la Argentina, prefirió las otras inversiones donde Repsol hoy es un actor principalísimo, por ejemplo en África. En el Mar del Norte, en asociación con British Oil y otras empresas escocesas e inglesas para la explotación del petróleo en el Mar del Norte. Es decir, una sociedad anónima eligió dónde iba a invertir. Mientras tanto, en la Argentina no le alcanzaba, aún con el 51%, y ahí podemos decir, ¿pudo habido un problema de gestión? Y sí, yo tengo el 51% de las acciones, hermano, ahí invertimos. Obligo al 49% a invertir. Eso no se hizo. Repsol vende las acciones en España, pues una empresa española vende las acciones, su 40 y pico de por ciento de las acciones, no era el 49 porque había un porcentaje que era de los obreros y empleados de YPF, ponerle 40, no recuerdo bien, pero era un número así. Lo vende, lo liquida. Ahí debe haber habido una cosa rara entre Repsol y los hermanos, y la familia Eskenazi. Creo que habría que investigar. Lo que se empezó a investigar en el gobierno de Macri. No sé en qué quedó. Mucho periodismo dijo Eskenazi y Cristina son lo mismo. No lo sé. Yo creo que las cosas son cuando lo dice un juez. Por lo menos la Cámara. Pero los jueces pueden decir muchas cosas, pero buscame semiplena prueba. Entonces resulta que Eskenazi vende a un fondo, a Murford, el juicio, porque Eskenazi le inicia un juicio YPF por la toma de este 51% de las acciones. Que fue un proceso de expropiación que hizo el Congreso de la Nación. Declaró de interés público las acciones de YPF y las compró, las pagó a precio de mercado. Como, como es una expropiación común, está en la Constitución, en la ley, en el Código Civil y Comercial. Se expropia a valor de mercado, porque primero el Estado, a través de sus representantes, deben declarar de interés público. Por ejemplo, la ampliación de una ruta. A unos amigos míos, cuando ampliaron la ruta número 2, le comieron un montón, pero un montón, de tierra al costado. Y se la pagaron esa lonja a valor de mercado. ¿Cuánto vale la hectárea? ¿Cuánto te estamos expropiando? Listo, asunto terminado. Pagó el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Eskenazi vende el juicio, un juicio largo, un juicio que iba a perder, porque la ley de expropiación había salido con mayorías especiales, había perdido en primera instancia en un tribunal federal, había perdido en Cámara, el caso estaba yendo a la Corte en apelación, en recurso extraordinario. ¿Qué hace? En España le vende el juicio a Mudford, una empresa que se dedica a capitales de alto riesgo, a juicios difíciles de cobrar.
lo vendió según el mercado en 15 millones de dólares. Ahora, ¿qué reclama Murphy en Nueva York? La totalidad de YPF. No reclama el porcentaje, reclama la totalidad. Más lo que hubieran ganado si no se hubiera hecho el acto expropiatorio. En realidad, lo que la jueza tendría que haber dicho es: este no es el tribunal correspondiente porque esta operación surge de una ley de la nación argentina. Tanto es así que el gobierno de los Estados Unidos, para ser más concreto, no el gobierno, es una cosa muy general, la Secretaría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante los tribunales como amigo curae de Argentina. Y le dijo a la jueza, a esta jueza: mire, en realidad nosotros no somos competentes, porque no es un problema accionario es un problema de que la Argentina declaró una ley de expropiación con las mayorías necesarias y pagó. Para su gobierno, digo esto y con esto redondeo, el origen de la ley de expropiación de la Argentina tiene dos orígenes. Uno es el derecho francés, el derecho civil francés. Los que han estudiado derecho se deben acordar el famoso caso de la chacra de chanchos en Orly, a las afueras de París, a principios del siglo XIX, donde empezaban a levantarse los aviones, empezaba a haber aviación, bueno, triplanos, biplanos, principios del siglo XIX y del siglo XX. Y en la punta de Orly, donde hoy está toda la pista número 6 y 7, era una chacra que criaban chanchos. Y el ruido de los aviones, que eran motores muy ruidosos, asustaban a los chanchos. Entonces, el productor se quejó ante la ley, ante el juzgado, y dijo: estos aviones los ponen nerviosos a los chanchos, entonces voy a levantar una torre de madera para que los aviones no puedan despegar, porque en esa época se despegaba a 5 o 10 metros, tardaba mucho en tomar altura. Entonces vos le ponías una torre en la mitad de la pista, dentro de tu territorio, dentro de tu terreno, y le anulabas la pista. Entonces los dueños del Aeroclub Orly, así se llamaba, fueron a la justicia. Se las hago corta. Así nace la doctrina del abuso del derecho. Los que hacen civil, colegas que están en el canal, se van a acordar porque este es un caso que normalmente se explica cuando se estudia derecho civil y abuso del derecho, el caso Orly. Bien, ¿a qué vengo con esto? Francia, ¿qué hizo? Expropió la chacra de chanchos. Dijo: ¿te molestan los aviones? Tomá, pum. Y expropió ese terreno. Ese es un antecedente. Y el otro antecedente viene del derecho americano, del derecho estadual de Virginia. Cuando el estado de Virginia construye lo que hoy es la capital, era un gran pantano, pero era privado. La ciudad de Washington, en Columbia. ¿El Estado qué hizo? Expropió ese pantano, drenó ese pantano, pero había un dueño, ese pantano tenía un dueño. Entonces el Estado de Virginia, ¿qué hizo? Lo expropió. El tipo muy contento, seguramente el dueño, le sacaron un pantano, cuando llovía un poco, subía un poco el río Potomac, se inundaba todo. Bueno, los americanos se encargaron de drenar, subir ahí. Por eso los americanos, cuando hablan de Washington, hablan del pantano. Es decir, los dos institutos por los cuales la Argentina privatizó,
por vía de expropiación ese pedazo de YPF a precio de mercado. Son dos instituciones que vienen del derecho común francés y del derecho común americano. Del derecho constitucional americano, porque ahí intervino un Estado, y del derecho común francés porque iban contra un privado. Contra, no a favor. Ahora, el por qué piden 16 mil millones de dólares no logro comprenderlo, porque la operación fue legal. Y les cuento esta anécdota cortita. Un diputado radical, muy radical él, no importa quién, me mandó en aquel momento el expediente. Y me dijo, lo quiero hacer pelota al ministro de Economía de Cristina. Y a Cristina, básicamente Cristina. Y yo hice un dictamen. Y me sonaba muy peronista mi dictamen. Tengo que ser sincero. Es decir, no le encontraba un hueco. ¿Y qué hace un buen abogado cuando no le encuentra un hueco a una cosa? Consulta, habla con otros. Entonces yo hablé con un abogado civilista, Jorge Alterini. Se metió el hermano, Atilio, porque éramos los tres pares evaluadores de Aconiau. Le dije, ¿me hacen una gauchada? Sí, cómo no. Entonces estuvimos varios días estudiando el caso. Y busqué un constitucionalista. Y la única condición que me pidió fue no me nombres. Te hago un favor a vos. Pero por favor no me nombres, no me cites. Cosa que me resulta muy extraño porque normalmente lo veo dando vueltas por la televisión. No habitualmente, pero de vez en cuando aparece. Pero yo cumplo con lo prometido. No lo nombro. Los tres, dos civilistas de nota, como los hermanos Alterini, y, y este constitucionalista, me hicieron un par de correcciones, yo diría más de estilo, más para justificar su participación, es muy normal hacerlo. Me corrigieron, Jorge Alterini me corrigió una cita que estaba mal, correctamente bien corregida, y me agregó una cita más importante. Me dice, no todo es derecho francés, doctor. Me dice, pues, claro, usted habla francés, me decía, pero no todo es el derecho francés. Entonces me agregó un par de antecedentes del derecho común británico que no tiene nada que ver con el derecho francés, que es codificado, mientras que el británico es un derecho de costumbre. Es un problema jurídico el problema de YPF. No nos va a costar 16 mil millones de dólares porque es irrealizable esta ejecución. No hay manera de que un tribunal ordinario de Nueva York incaute propiedades de un país porque aplicó su derecho constitucional y su derecho civil. Este es mi punto de vista. Espero haberles contestado, sean buenos, nos vemos con este país, nos vemos el miércoles. Espero haber sido claro. Si hay alguna duda, aprovechamos el chat y la comentamos. Hay un par de colegas en el chat que seguramente van a tener su punto de vista. He tratado de tener un punto de vista jurídico, no político. A mí políticamente me resultó absolutamente intrascendente, pero, pero bueno, cada uno carga la cruz, su cruz. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien.